Bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones con grandes autores. Hoy estamos con José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza. Es historiador y además novelista, y ha publicado más de una veintena de novelas históricas y otros tantos ensayos. Es uno de los precursores de la novela histórica en España, con títulos como El invierno de la corona, El Cid, Los Austrias, y ensayos tan destacables como La corona de Aragón, Manipulación, mito, historia, Los Austrias, Retrato de una familia. Y bueno, así podríamos estar toda la tarde enumerando, pero vamos a, a dar la bienvenida. Bienvenido, José Luis, un privilegio que estés con nosotros. Nada, muchas gracias por la invitación y estoy encantado de conversar en torno a historia, literatura, novelas y lo que haga falta. Muy bien, pues la primera pregunta desde un poeta o artista, como queramos llamarle, es ¿cuál es el desafío más grande que tiene usted? ¿El hacer una novela histórica o un ensayo? Bueno, yo tengo un problema y es que soy historiador profesional y a la vez escribo novelas históricas. En consecuencia, tener esa doble condición, una especie de Jano Bifronte, significa que para muchos historiadores soy, bueno, un historiador con defectos porque escribo novelas y para muchos novelistas soy un novelista con defectos porque soy un historiador profesional. En ese sentido, el gran reto es escribir novelas históricas que sean novelas y escribir ensayos históricos que no sean novelas. Bueno, es una doble condición la que tengo, que a veces me causa ciertos problemas, pero que no tengo, desde luego, ningún reparo en hacer ambas cosas, novela histórica por un lado y ensayo histórico por otro. En las dos disciplinas me siento cómodo y lo que opinen de mí en ese sentido no me importa demasiado. En ocasiones se puede utilizar la novela para decir verdades que no tendrían cabida en el ensayo. Bueno, es que esa dicotomía entre ensayo y novela, en el caso de la historia, es muy peculiar, porque hay ensayos que están escritos con una, no ahora, de siempre, crónicas, etcétera, con una tendenciosidad, una manipulación y una intencionalidad, sobre todo política, tremendas. Yo publiqué uno de los ensayos que se han citado, Corona de Aragón, manipulación, mito e historia, donde desmonto cómo la historiografía, hablo con cierta precisión, pancatalanista desde el siglo XIX, ha venido manipulando, alterando, transformando la realidad de la historia por intereses políticos. Por tanto, escriben ensayos históricos, pero están más próximos a la ficción que a la realidad. Y en cambio, hay novelistas que escriben muy próximos a la realidad, muy próximos a la historia. Novelistas que utilizan fuentes, que critican esas fuentes, que hacen análisis histórico. Por tanto, a veces eso de diferenciar novela histórica como ficción y ensayo histórico como realidad no es del todo correcto. Bueno, pues la pregunta me la pone en bandeja. Los historiadores, bueno, no vamos a, la mayoría, vamos a decir, son más una herramienta, perdón, herramienta no, un arma política más que profesionales a veces. No sé si la mayoría, no he hecho el cálculo, evidentemente, y estamos miles de historiadores en España y en todo el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunos historiadores que se dejan llevar de una forma demasiado entusiasta por sus criterios políticos. Y pseudohistoriadores que utilizan la historia para justificar una determinada posición política. En ese sentido, no sé si la mayoría, pero sí que hay historiadores que evidentemente usan su trabajo, utilizan su trabajo y por tanto su trabajo historiográfico como una manera de manipular, de alterar la historia en función de determinados intereses políticos, religiosos o de cualquier otro tipo. Sí, bueno, fundamentalmente los intereses son del bolsillo de cada cual porque a veces para También. tener cabida, claro, para tener, digamos, bueno, más bien del bolsillo. Claro, la cuestión es el gran, se lo he escuchado en varias conferencias a usted, que es el mito de la, bueno, no vamos a decir, pero no, el mito de Covadonga. ¿En realidad la reconquista empezó en Jaca y no en Covadonga? Bueno, es que la reconquista no empezó porque no hay reconquista. Bien, La palabra reconquista es una palabra y un concepto que se inventó, se empieza a manejar ya a finales del siglo XVIII en España, pero que se introduce sobre todo en la historiografía en el siglo XIX. Es, evidentemente, hacer presentismo. Es una visión romántica de la historia del siglo XIX
aplicado a este momento de la historia de España, sobre todo de la invasión islámica y después del proceso de guerras en la península ibérica. Ojo, no solo entre cristianos y musulmanes, porque hay más guerras entre cristianos contra cristianos que entre cristianos contra musulmanes, y también guerras entre musulmanes. Es decir, la Reconquista es un artefacto ideológico que se introduce, sobre todo en el siglo XIX, al albur de ese crecimiento, ese desarrollo de la historia nacionalista, de la historia nacional que se inventa en el romanticismo en toda Europa, pero sobre todo en este caso en España. Por tanto, hablar de Reconquista la utilizamos ya, evidentemente, porque es un concepto que ha quedado más allá de la propia cuestión ideológica, pero hablar de Reconquista en un sentido semántico para la Edad Media en España no es correcto. Lo que hay es unos enfrentamientos por el territorio, por ocupación del territorio, como hay en otros muchos lugares, ¿no? Y además es una construcción absolutamente política que no tiene nada que ver ni con la nación, ni con lo atávico, ni tan siquiera con lo ideológico. Pero bueno, la ideología se introdujo en la historia en el siglo XIX, sobre todo por la historiografía más conservadora, representada por una serie de historiadores pues como quizá von Ranke o Arno Treitschke son los más representativos, pero esa historiografía positivista utilizó la historia como un elemento, como un material para justificar hechos nacionales crecientes, como ocurrió en España en el siglo XIX o en la propia Alemania, Italia o en otros países. Bueno, se podría decir que empezó la política y la historia empezó desde Egipto o Mesopotamia, ¿no? Evidentemente, cuando el faraón Ramsés II manda que sus escribas, que sus trabajadores de la escritura, ¿no? Porque había también canteros, tallen, dibujen en los pilonos de los templos de Karnak y de Luxor una serie de relatos falsos sobre la batalla de Cadés, en la cual fue derrotado y que transforma el resultado de la batalla en una victoria, evidentemente ya hay un mensaje político. El faraón Ramsés no podía perder contra los hititas una batalla, que la perdió. Y lo que hace es que sus escribas escriban, copien o tracen un relato absolutamente falso. Desde entonces hasta nuestros días, la historia ha manipulado de tal manera la realidad que a veces es casi imposible saber qué ocurrió realmente en algunos episodios, en algunos momentos, incluso muy importantes de la historia, como esta batalla de Cadés hacia el año 1274 a.C. Un ejemplo de lo que usted está diciendo es que, y voy a insistir aquí, los historiadores que son más proclives a cualquiera de las ideologías, cualquiera, tienen más visibilización en los grandes medios de comunicación, los medios que sean de una o los que sean de la otra. Entonces, yo entiendo, a fuerza de que, y corríjame si me equivoco, los que se niegan a doblegarse a los intereses ideológicos pues están menos visibles en los medios de comunicación. ¿Puede ser? Dígamelo a mí, que suelo estar, si no vetado, sí por lo menos ninguneado, lo cual me importa muy poco, ¿eh? En Es que bastantes o en algunos. Sin ¿cómo se le problema. ocurre a usted poner, menudo título, titulazo, La corona de Aragón, manipulación, mito e historia? Pero hombre, ya ese título ya le censura en ciertos pagos en el noreste, ¿no? Pues fíjese, será casualidad, pero yo iba bastante a Cataluña. Yo trabajo en la Universidad de Zaragoza, aquí en Aragón, una comunidad autónoma lindante, como saben, muy bien con Cataluña, y además formaron parte ambos territorios de la antigua Corona de Aragón, y yo iba bastante a Cataluña, pues a la Universidad de Barcelona, a la Autónoma, a dar conferencias, a bibliotecas, y qué casualidad, a medios de comunicación. Desde que salió ese libro hace ya unos pocos años, no me han vuelto a llamar para nada en Cataluña. Tampoco me importa mucho, pero en fin, las cosas son así. Eso significa que cuando introduces un elemento de crítica, de libre pensamiento, de análisis de otra realidad que no les interesa, hay poderes fácticos, poderes mediáticos, poderes de prensa, de radio, de televisión, que sencillamente te censuran, te tachan. Bueno, la gente en estos momentos en España, por lo menos, tiene criterio suficiente o debería tenerlo para tomar sus propias decisiones. Y esto es lo que está ocurriendo en este país. Desgraciadamente, los medios de comunicación, bueno, ocurre en todo el mundo, ¿no? En las dictaduras mucho más, pero incluso en las democracias, como la española, los medios de comunicación no están al servicio de la información ni de la gente, ni tan siquiera de la información histórica. Están al servicio de intereses muy determinados. Yo diría que muy predeterminados. Bueno, vamos a hacer un cambio de tercio. En realidad, ¿qué pasó en Covadonga? Pues no pasó nada, porque no existió jamás
una batalla en Covadonga en el año 722, que es donde se suele fechar, aunque hay varias alternativas, esa batalla. Lo que ocurrió es que hacia el año 883, el primer rey de León, rey de Asturias y ya instalado en su corte en León, se llamaba Alfonso III, decidió que tenía problemas en el reino, no viene al caso, pero tenía problemas en el reino, tenía problemas de identidad en el territorio y necesitaba un hecho fundacional. Y a su sobrino, que se llamaba Sebastián y que era obispo probablemente de Zamora y de Salamanca, aunque esto está en controversia porque estamos hablando de fines del siglo IX cuando hay muy poca documentación, ¿no? Le encargó a este clérigo, a este obispo, que además era familia suyo, era su sobrino, que redactara o que ordenara a sus monjes copistas redactar una crónica en la cual hubiera una gran batalla fundacional del reino. Una batalla en la cual los cristianos resistentes, poco después de la llegada de los musulmanes a la península ibérica, resistieran, se opusieran a esa conquista islámica, los derrotaran y comenzaran un proceso de revertir aquel orden que habían establecido los musulmanes hacia el año 720 en toda la península ibérica. Y en consecuencia se inventó una batalla, se inventó un hecho que luego ha tenido mucho éxito. Pero antes del año 883, cuando tenemos los primeros retazos de estas crónicas, no existe en ningún sitio la batalla de Covadonga. Y no existe en las fuentes islámicas, en las más de 20 crónicas islámicas escritas al respecto, nunca se cita la batalla de Covadonga. En las 4 grandes crónicas del mundo cristiano escritas antes del 883, nunca se cita la batalla de Covadonga. Yo ahora estoy preparando un libro, un ensayo académico, espero que salga el año que viene, precisamente para desmontar toda esta mitificación que es muy importante en la historia de España, ¿no? Y a veces el mito y la leyenda tienen más fuerza que la propia historia, ¿no? Pero estoy preparando un libro donde quiero demostrar con argumentos científicos, historiográficos y fuera de toda condición ideológica, de todo condicionamiento ideológico, que esa batalla nunca existió. Es una batalla que se inventó unos 170 años después de la presunta batalla, pero que tuvo un éxito extraordinario. Era un mito necesario, se creó ese mito y luego pues, se ha repetido muchísimo hasta nuestros días en la historia de España. Sería el mito, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que sería el mito fundacional, ¿no? Es el mito fundacional, en principio, del Reino de Asturias y después, por extensión, porque toda España, desde el punto de vista ideológico e historiográfico, se castellanizó de toda España, de la España cristiana, claro. Bueno, hemos dicho qué pasó en Covadonga, ¿qué pasó en Jaca por esa misma época? Bueno, Jaca era una ciudad romana relativamente importante, no mucho, estamos hablando del Pirineo, un territorio pobre, sin demasiadas posibilidades de desarrollo agrícola, sí forestal, evidentemente, y ganadero, pero no agrícola, y los romanos daban una importancia extraordinaria al desarrollo agrícola, y esa ciudad quedó prácticamente abandonada hasta la llegada del Islam. En la época tardorromana y visigoda, lo que son los siglos IV, V, hasta prácticamente el siglo VIII, esa ciudad romana queda abandonada. Esa capital de un territorio de la tribu de los jacetanos queda en nada y poco a poco los musulmanes van creando un centro para, de alguna forma, controlar ese espacio que se les va de las manos en el Pirineo, una zona montañosa donde resisten unos pastores, fronterizo además al otro lado de los Pirineos, la gran cadena montañosa del norte de la península ibérica con el imperio carolingio que está intentando restaurar la vieja unidad perdida de la cristiandad occidental. Y Jaca se convierte en una pequeña villa islámica que enseguida, conforme los cristianos van organizando ese territorio y recuperando algunas pequeñas plazas, pasa al lado cristiano. Pero no será hasta la época de Sancho Ramírez, el segundo rey de Aragón, allá por el año 1070-1071, cuando le conceda un fuero a la villa de Jaca y la convierta en una ciudad. Pero es entonces, es en el siglo XI cuando ya Jaca se va a convertir en ese centro político que necesitaba el Reino de Aragón, el naciente, creciente, aunque pequeño todavía, Reino de Aragón, que no tenía ningún centro urbano relevante, eran todo campesinos que vivían en pequeñas villas, en castillos, en zonas difíciles de acceso por la orografía y la topografía del Pirineo, pero será Jaca la que se constituye, como digo, en ese centro político y religioso. El rey Sancho Ramírez le concederá ese fuero de ciudad, ese fuero de 1071, y además
el obispo de Aragón, que estaba por allí un tanto itinerante por el territorio, tendrá también su sede en Jaca, convirtiéndose, por tanto, en una sede episcopal. Y a partir de entonces, sí, a partir de entonces Jaca se convertirá en el lugar político de referencia de ese emergente Reino de Aragón, que acabará conquistando territorios y llegando hasta las playas de Levante. Ahora me interesa preguntarle sobre la figura del Cid, porque si hemos hablado sobre batallas fundadoras, mitos fundadores, pues el, el Cid pues no hace falta. ¿Quién era el Cid campeador? Bueno, yo he escrito bastantes artículos de investigación publicados en revistas de esas que no lee nadie o casi nadie sobre el Cid y distintos aspectos del Cid, ¿no? Y escribí una novela que se publicó, aunque se sigue publicando, se sigue reeditando con cierta frecuencia, una novela con bastante éxito que se llama El Cid, una novela que se publicó en Edasa, ahora tiene los derechos la editorial Planeta, que la publica ediciones de vez en cuando, ya en bolsillo, evidentemente, han pasado muchos años, y en esa novela yo planteé un Cid muy histórico, mucho más histórico, lo que decíamos antes de novela e historia, el Cid de mi novela es mucho más próximo a la realidad, es mucho más próximo a la historia que el Cid de la historia. Porque el Cid de la historia, esto se ha repetido en cantidad de libros, crónicas, documentales, series de televisión, incluso películas, una película al respecto, también de dibujos animados, el Cid aparece como un personaje heroico, pero que tiene poco que ver con la realidad. ¿Quién era el Cid? El Cid era un noble castellano, no era conde, los condes era la categoría, en el siglo XI estamos hablando, era la categoría más alta de la nobleza, había muy pocos condes, 2, 3, 4 como mucho, en el pequeño condado, luego reino de Castilla. Era uno de estos señores que estaban siempre en la corte del rey, que aspiraban al título de conde y que fue creciendo en una tierra de frontera entre el reino de Castilla, Castilla-León, se van uniendo y separando a lo largo de la historia en varias ocasiones, y el reino de Pamplona. Ahí, en esas tierras fronterizas, el Cid se convierte en un caballero de frontera y, por tanto, un caballero que es capaz de organizar un pequeño ejército, una mesnada, para defender la frontera norte con Pamplona del Reino de Castilla. Y a partir de ahí, por sus servicios primero al rey Sancho II y después a su hermano, al rey Alfonso VI, irá ganando propiedades, rentas, tierras, castillos, hasta convertirse en un gran señor y entrar en conflicto con el rey en dos grandes conflictos que le llevarán a los exilios. Fíjese que en el poema del Cid, que es el gran referente literario, por supuesto, sobre este personaje, hay un solo exilio, pero en realidad fueron dos. Bueno, pues ese es el caballero del Cid. Al tenerse que marchar de Castilla, exiliado, expulsado por su rey, lo que hace es aplicar todo lo que había aprendido cuando era caballero que defendía la frontera de Castilla en la frontera con el Islam. Entra al servicio del rey musulmán de Zaragoza, era una taifa independiente controlada por reyes musulmanes, el rey Al-Mutamin y sobre todo con su hijo, y desde esta ciudad de Zaragoza irá creando una mesnada, un ejército cada vez más poderoso, con el cual, andando el tiempo, allá por el año 1024, acabará conquistando Valencia y convirtiéndose en señor independiente de Valencia. Bueno, ese personaje fascinante es el Cid. Valencia es una de las, porque pivotó bueno, permítame que le llame Reconquista, pivotó la Reconquista en Valencia. Valencia puede ser una de las ciudades más importantes que forma ese triángulo que tiene para controlar la península ibérica, porque no olvidemos que en otros órdenes de cuestiones, Valencia es la madre de la agricultura y la agricultura hasta ahora era importante, ¿no? Valencia es muy importante, es una de las grandes ciudades de la península ibérica en la Edad Media, lo es en la actualidad. En la actualidad Valencia es la tercera ciudad de España. Después de Madrid, que es la primera en habitantes, de Barcelona, que es la segunda, está Valencia, que llega prácticamente con el Interland, llega ya a 1 millón de habitantes. Es la tercera gran ciudad. Y ha estado siempre entre las 10, 12 primeras ciudades de la península ibérica. Pero Valencia es muy importante en estos momentos porque los reinos cristianos del norte necesitan una salida al mar, una salida al Mediterráneo. Los condados catalanes, más o menos lo que hoy es Cataluña, no están unidos, están desvertebrados en la Alta Edad Media, hay varios condes, poco a poco se irán uniendo en torno al condado de Barcelona, pero no hay un gran poder central. Aragón es un reino muy pequeño, Pamplona
es un reino importante, pero que luego vendrá a menos. Valencia es el pivote de esos territorios que aspiran la salida al mar. Porque la salida al mar significa muchísimo para la península ibérica, para el Valle del Ebro, para la meseta, la salida al mar Mediterráneo, ¿no? Eso significa abrirse a otros mundos, al comercio, al contacto con los mercados, los grandes mercados mediterráneos, y por eso Valencia fue siempre un objetivo de los reyes de Aragón, del Cid, y acabará siendo una conquista de Jaime I, rey de Aragón, precisamente por esa importancia que tiene estratégica, mercantil, comercial que tiene Valencia. Y claro, también por las huertas riquísimas. Las huertas de Valencia, las huertas de Levante, por el clima mediterráneo, son tierras muy ricas, tierras muy feraces, que eran apetecidas pues, por estos reyes y por estos nobles del interior de la península ibérica. Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que el Reino de Aragón, la capital era Zaragoza y la capital económica era Valencia en ciertos momentos. Valencia no perteneció nunca al Reino de Aragón. ¿Qué más hubieran querido Ah, los aragoneses? De hecho, los nobles ah, aragoneses, cuando la conquista Jaime I en el siglo XIII, hacen todo lo posible para que Jaime I asigne esas tierras conquistadas por él al sur de las montañas ibéricas, lo que hoy es la Comunidad Valenciana aproximadamente, incorporarlas al Reino de Aragón, como había ocurrido ah. con Teruel, con las tierras de Teruel, que las incorporó su abuelo Alfonso II. Pero Jaime I tomó una decisión muy peculiar, que fue dañina para Aragón, muy dañina, perdón, para Aragón. Jaime I decide crear en Valencia un reino privativo, un reino propio con Valencia como capital, siguiendo el modelo de las taifas islámicas. Le dará fueros, le dará sus propias autoridades y lo integrará en los grandes territorios que configurarán la Corona de Aragón. Es decir, la Corona de Aragón es una suma de territorios donde está el Condado de Barcelona, donde está Cerdaña, Rosellón, Urgel, el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Reino de Mallorca. Más adelante se irán incorporando reinos como el de Cerdeña, Sicilia, los ducados de Atenas y Neopatria, en esa expansión mediterránea de la Corona de Aragón. Pero estos territorios que configuran, todos estos que he dicho, que configuran la Corona de Aragón en la Edad Media, son territorios que tienen su propia autonomía. El Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Condado de Barcelona, después Cataluña, tienen sus propios estatutos, sus propios fueros, sus propias cortes, sus propias oficiales, su propia moneda. Lo único que une, el único pegamento, la única amalgama que une a estos territorios en la Corona de Aragón es el rey de Aragón. Se podría decir que tanto en Barcelona, Gerona, Valencia, decían viva el rey de Aragón o decían viva el rey de Valencia. A ver, esa duda. El rey de Aragón tenía muchos títulos, Ah, distintas épocas. No tiene los mismos títulos Jaime I que su descendiente Pedro IV el Ceremonioso. Dictaban su nomenclatura, diríamos, conforme los reinos que tenían por orden de importancia y de incorporación. Primero los reinos, luego los señoríos, etc. Jaime I comienza, a principio de su reinado, en 1213, comienza firmando sus documentos como Jaime I, rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpellier, que eran los tres territorios que configuran la Corona de Aragón a principios del siglo XIII. Pero Pedro IV, el Ceremonioso, en el siglo XIV, firmará sus documentos como Pedro, rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Mallorca, rey de Cerdeña, rey de Sicilia, conde de Barcelona y duque de Atenas y Neopatria. Y cada rey irá quitando o añadiendo títulos a esa retahíla de señoríos que poseían. Por tanto, no es correcto decir que Pedro IV era rey de Cataluña, era conde de Barcelona, lo cual no quiere decir que en Cataluña, en Barcelona, donde había un palacio real, lo llamaban rey, era el rey. No, el nombre de Aragón es un nombre de un condado, después de un reino, es el nombre de un río, el río Aragón, que da nombre al territorio, pero es también el nombre de la familia. Cuando los almogávares en la conquista de algunos territorios del Mediterráneo, en Grecia, en Asia Menor, gritan Aragón, Aragón, no gritan Aragón, Aragón por el territorio, gritan Aragón, Aragón por la Casa Real de Aragón, por su señor. Ya digo que el rey de Aragón lo es en cuanto es de cada uno de los territorios. En cada territorio se gritaba Aragón, Aragón, pero era el título de la familia del rey. entonces,
podríamos decir que tenían la idea que ahora también utilizan los imperios, vamos a llamar imperio. El imperio de Estados Unidos, pues bueno, sí, nosotros nos llamamos España, pero tenemos un vasallaje de Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, es así. ¿Podría ser ese el método que tenía el rey de Aragón, o que se tenía en general, vamos, desde la largo de la historia? Bueno, Es decir, tienen vasallaje de Valencia, Gerona, Barcelona, el rey de Aragón. ¿Sería eso más correcto decirlo? estamos más o menos, ¿no? Estamos en un momento en la Edad Media en el cual el régimen que prima es un régimen feudal. Los nobles están bajo la condición de ser vasallos del rey y el rey tiene vasallos que son nobles. En consecuencia, el señor, el rey, es el señor natural del territorio. La tierra es del rey. Pero luego el rey puede conceder esta tierra a sus distintos vasallos. Igual que Alfonso VI le dio tierras al Cid en la provincia actual de Soria, pues Jaime I les dará tierras a los nobles que lo vayan a ayudar a la conquista de Valencia o a la conquista de Mallorca. Y se convierte en sus vasallos. El feudalismo es un sistema político y socioeconómico en el cual las relaciones son siempre relaciones personales, no políticas, relaciones de persona a persona. Hay un axioma que dice en la Edad Media: el vasallo de mi vasallo no es mi vasallo. Es decir, hay una jerarquía feudal, pero esa jerarquía no se transmite directamente de la parte más alta a la parte más baja. La relación es siempre de dependencia personal, de persona a persona. Ese es el sistema feudal. Podía haber incluso, y hay en la Edad Media, casos muy, muy curiosos y controvertidos. Por ejemplo, los reyes de Inglaterra durante la Edad Media eran vasallos de los reyes de Francia, pero no porque Inglaterra fuera un territorio vasallo, un feudo de Francia, porque los reyes de Inglaterra, con Enrique II, por ejemplo, con Ricardo Corazón de León, los reyes de Inglaterra eran también duques de Normandía. Y el ducado de Normandía era un territorio vasallo del rey de Francia. Por tanto, el rey de Inglaterra, en tanto en cuanto era también duque de Normandía, se convertía en vasallo del rey de Francia. Porque son siempre, como digo, relaciones de persona a persona. Y porque los contratos de vasallaje feudales son contratos sinalagmáticos. Es decir, obligan por igual a las dos partes firmantes, al vasallo y al señor. En consecuencia, el rey de Aragón era señor de una serie de vasallos que podían ser condes, podían ser marqueses, duques de territorios en Valencia, en Cataluña, en Aragón o en Cerdeña. Pero entiendo que lo que hacían era una delegación, era un sistema más de delegación hacia un señor, un señorío, y, o sea, esta cuestión que se ha dicho después, bueno, bastante literato en la historia, sobre todo el siglo de oro, decían el mejor alcalde del rey, eso no era efectivo, no pasaba, no sucedía en esa época, entiendo. ¿Por qué? Porque el rey dice, bueno, me quejas, pero tienes que irte allí a mi delegación, digamos, ¿no? Claro, Serán efectivamente, franquicias, eran vamos a franquicias. ponerlos entre comillas, eran delegados del rey por una razón, porque en la Edad Media no existía la propiedad absoluta. Un señor no tenía su feudo, su tierra, su condado, sus propiedades porque le pertenecían a él como propietario absoluto. Lo tenía en cuanto era una delegación, era una concesión, era un feudo del rey. Ese tipo de relaciones político-feudales, político-económicas, existían en la Edad Media y, por tanto, el concepto de propiedad que se tiene en el capitalismo, de propiedad absoluta, yo soy propietario de mi tierra, de mi fábrica, de mi coche, de mi piso, de mi casa, en tanto en cuanto no me lo expropie el Estado, pero por razones legales, para que pase una carretera, para hacer un puente, por lo que sea, ¿no? Ese concepto de propiedad absoluta del capitalismo, de la burguesía liberal capitalista, no existía en la Edad Media. La tierra era una concesión del rey, el feudo, el castillo, una renta, un monasterio, eran concesiones del rey, porque siempre había un señor, siempre había un señor feudal por encima de ti. Pero es muy interesante porque digamos, lo que se ha expandido es que el señor feudal, el rey había una situación de totalitaria, que podría ser, evidentemente, eso no se va a esconder, pero sí concluyo de sus palabras que había un respeto en dos direcciones. Es decir, el rey respetaba la autoridad de su vasallo o la autoridad de su señor, perdón, de su señor, no, de su concesión, digamos. Es decir, ¿cómo?
ciudadano, supongamos que puede haber el rey, no, me quejo porque el señor que tiene usted, no, vaya usted a mi delegación. Eso supone algo más, supone que hay un respeto del rey hacia ese señor, ¿no? O sea, el respeto es en dos direcciones. Y es curioso como... Ya he dicho que los contratos de vasallaje, conservamos muchos, se conservan prácticamente desde el siglo XI, ya tenemos documentos en pergamino, evidentemente, que son contratos de vasallaje. Efectivamente, el contrato de vasallaje obligaba tanto al señor como al vasallo. Y había una serie de derechos y obligaciones de ambas partes que había que respetar. Si no respetabas los derechos de tu vasallo, te convertías en un felón, en un traidor, una palabra que últimamente se ha oído bastante por España, ¿no? La felonía. Ser un felón era no cumplir con tus obligaciones del contrato, fuera como vasallo o fuera como señor. Y además, el vasallo y el señor tenían unas obligaciones que eran obligaciones mutuas. Entre ellas, por ejemplo, estaba el consejo y el auxilio. Es decir, si el señor feudal necesitaba un consejo de su vasallo, por lo que fuera, el vasallo tenía la obligación de concedérselo. Si necesitaba un auxilio militar, por ejemplo, si el rey de Aragón era atacado por otro rey, por una potencia extranjera, tenía el derecho a pedir auxilio y, por tanto, ayuda militar a sus vasallos, que tenían que acudir, cumpliendo evidentemente el contrato de vasallaje, en ayuda de ese señor. Y viceversa. Si un vasallo era atacado por un enemigo, el señor tenía que acudir en su ayuda. Hay un caso paradigmático en la historia de España. Uno de los reyes de Aragón, el padre de Jaime I el Conquistador, se llamaba Pedro II, que ha pasado a la historia con el sobrenombre, con el apelativo de El Católico. Pero fíjese, Pedro II murió en la batalla de Muret, en el sur de Francia, en 1213, el 13 de septiembre de 1213, porque había acudido a ayudar a los llamados luego cátaros, a unos herejes que habían sido atacados por una cruzada predicada por el Papa. Parece un sinsentido, ¿verdad? Que el rey de Aragón, que es señor feudal de estos territorios del sur de la actual Francia, acuda a defender a sus vasallos herejes condenados a la herejía por parte de la Iglesia, por parte de Inocencio III, del Papa Inocencio III, acude a ayudarlos en contra de las tropas del Papa. ¿Por qué? Porque es un señor feudal, es el señor feudal de estos herejes del sur de Francia. No va a ayudarlos, como un hereje, por herejes, sino porque son sus vasallos y tiene que acudir en auxilio de sus vasallos que están siendo atacados por las tropas del Papa, que además fue una cruzada. Bueno, pues contrasentidos como estos aparentes serán muchos en la historia. O sea, se puede decir que el rey reina con la milicia de los señores. El rey reina porque tiene esa potestas regia que le confiere, la autoritas que le confiere su condición real. Hay que tener en cuenta que los reyes en la Edad Media lo eran por la gracia de Dios. Los reyes firman sus documentos o acuñan sus monedas, sus sellos, con la leyenda Rex, fulanito de tal, Rex gratia Dei, rey por la gracia de Dios. Es decir, están ungidos. De hecho, las coronaciones de los reyes medievales solían hacerse en las grandes catedrales. En Francia se hacían en Reims, los reyes de Francia se coronaban en Reims y allí el arzobispo de Reims los ungía con el óleo sagrado, en el nombre de Dios. Ocurría con los reyes de Castilla, con los reyes de Aragón, bueno, prácticamente con todos los reyes de las monarquías medievales cristianas eran ungidos. Por tanto, la condición real implicaba también una condición cuasi divina. No divina, sería una herejía, evidentemente, pero una condición cuasi divina. En consecuencia, atentar contra el rey, un atentado político o físico, significaba atentar contra una persona ungida por la gracia de Dios. Y la pregunta es evidente. ¿No ha habido más reinos en la península ibérica a lo largo de la historia porque no querían pagar ese dinero para ser ungido por el Vaticano o por la Iglesia? Bueno, el rey de Aragón, el primer rey de Aragón, Ramiro I, nunca firmó él en sus documentos originales. Hay unas copias tardías que están alteradas, sí, pero en los documentos originales Ramiro nunca se llamó a sí mismo Rex. Las fórmulas que utiliza este primer rey de Aragón en el siglo XI, el padre de Sancho Ramírez, que hemos citado antes, son unas fórmulas
muy rebuscadas, ¿no? Filius Sanchi Regis, hijo del rey Sancho, Sancho de Pamplona, o quasi pro rege. Esta fórmula, fíjese, es muy curiosa, casi como un rey, pero nunca como rey. ¿Por qué? Porque no había sido ungido. Su hijo, Sancho Ramírez, se desplaza a Roma en el año 1068, se entrevista con el Papa Urbano y allí va a recibir la unción real. Eso sí, a cambio de pagar, el rey de Aragón, Sancho Ramírez, se convierte en rey, diríamos, de pleno derecho, certificado, ratificado por el Papa, a cambio de pagar 500 monedas de oro al año, que era mucho dinero, ¿eh? Estamos hablando de oro, 500 monedas para la Edad Media, para el siglo Para hoy es XI mucho. era, incluso para hoy, era mucho dinero. Mancuso se llamaba entonces esa moneda, que era una moneda árabe, porque los cristianos no tenían oro para acuñar, ¿no? Pero bueno, era una infeudación. El Papa, la Santa Sede, se convertía en señor feudal del rey de Aragón, a cambio le entregaba como feudo el reino y en contraprestación, la contrapartida era el pago de esas 500 monedas de oro al año. Es un La caso muy famosa, paradigmático. el famoso axioma de primero la ley y luego el rey deja patente que no era tan absoluto esos reyes como se dice o que fueron después en la Ilustración. Es decir, un rey en la Edad Media no era un rey absolutista como sí lo fueron, por ejemplo, los franceses. Bueno, una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación de la ley y si se aplica la ley. En España tenemos una Constitución que todos los partidos, o casi todos los partidos, están permanentemente reivindicando, ¿no? Nuestra Constitución del año 78, etc. Pues no se cumple. La Constitución española dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna. No tiene derecho a acceder a una vivienda digna. Tiene derecho a una vivienda digna. No se cumple. La Constitución española plantea una serie de cuestiones que estamos en periodo preelectoral en España, hay elecciones generales el 23 de julio, pero bueno, en la convocatoria de las elecciones, el presidente Pedro Sánchez dijo en televisión que disolvía las Cortes. Incumplió la Constitución. La Constitución española dice que el presidente del gobierno tiene la prerrogativa exclusiva de disolver las Cortes previa consulta con el Consejo de Ministros. Y no consultó con el Consejo de Ministros. Incumplió la Constitución. Ha habido varias resoluciones del Tribunal Constitucional en contra de resoluciones de varios gobiernos, no de este, sino de varios. Y no ha pasado nada, ni tan siquiera han dimitido los gobiernos. Por tanto, en la Edad Media, una cosa era la ley, los fueros, los estatutos, las ordenaciones, y otra cosa era que se cumplieran. Una cosa es lo que pone en negro sobre blanco un texto jurídico y otra cosa es que se cumpla la ley. Uno de los grandes problemas que tenemos los historiadores es que a veces utilizamos los textos jurídicos como si fueran normas de conducta, como si se cumplieran siempre, y no. Un rey en la Edad Media podía tener tanto poder, podía utilizar su poder de una manera absolutamente autocrática y saltarse la ley, saltarse los fueros, saltarse las normativas que había, los estatutos que había entonces. Y si tenía poder suficiente, no pasaba absolutamente nada. Hay casos a montones en la Edad Media de monarcas que tienen tanta fuerza militar, tanto poder, que se saltan la ley. Pero esto ha pasado siempre, no solamente en la Edad Media. Bueno, hablando de leyes y reyes, el famoso morbo, ¿sería godo o gótico? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería adecuado decir el morbo? Bueno, Esto el gótico, se llama, gótico lo es utilizamos, el aunque arte. también sí, Claro. lo utilizamos más para Bueno, cuestiones artísticas, porque no se puede claro, confundir, ¿no? Yo exactamente. siempre utilizo la palabra godos cuando me refiero a los visigodos o a los ostrogodos, a estos germanos, y dejo la palabra gótico para ya el arte gótico, la época gótica, porque si no Correcto. puede haber lugar a confusión. Sí. Confusión. Bueno, el morbo consistía. ¿En qué consistía ese morbo? Bueno, en la Edad Media hay un momento, al principio de la Edad Media, hay un momento en el cual el mundo romano se viene abajo, a principios de la Edad Media, ¿no? Y eso significa que Europa occidental, porque siguió habiendo un imperio romano, la mitad del imperio romano siguió subsistiendo durante 1000 años más en forma de imperio bizantino en Oriente, hubo un momento en el cual Europa occidental quedó desvertebrada
y sobre ese territorio que había sido imperio romano, carente de poder centralizador, se instalaron distintos reinos germánicos. Los francos en lo que más o menos hoy es Francia, los visigodos en lo que más o menos es hoy la península ibérica de España, ostrogodos en Italia, etc. El morbo gótico es precisamente esa utilización del poder fragmentado para, entre otras cosas, pues establecer conflictos familiares, enfrentamientos por el poder, la falta de estructuración, de jerarquización del poder en torno a un poder centralizado y fuerte. El morbo gótico, por ejemplo, bueno, llamamos gótico, pero podríamos llamarle casi germánico, ¿no? Porque probablemente la dinastía más corrupta, más violenta de este periodo de la Alta Edad Media es la dinastía de los merovingios, la dinastía de los reyes de Francia, ¿no? Bueno, de Francia, los reyes de los francos, ¿no? Donde quería ir exactamente era que se pasó como era una elección. La selección de los reyes era electiva. Bueno, y dice, bueno, entonces, como era electiva, dice, bueno, vamos a ver, pues lo mataban, otro, pues, un veneno por aquí, un veneno por allí, en fin, un desastre. Entonces, bueno, vamos a parar, vamos a poner esto ya, que sea de sangre, de herencia, porque así no dura un rey 10 años. Entonces, a eso me refería un poquito. Iba ahora a ello, ¿no? Ese morbo germánico, gótico, evidentemente estaba de alguna forma infectado, diríamos, por la forma de acceder al trono de estas monarquías germánicas. Los germanos eran, en principio, reinos que no tenían unos territorios sobre los cuales se asentaban. De hecho, las primeras monarquías germánicas, allá por los albores de la Edad Media, son monarquías itinerantes. Los visigodos recorren toda Europa, desde el Báltico hasta lo que hoy es Ucrania, pasando después por Italia, la península ibérica, los francos lo mismo, en fin, se mueven muchísimo, ¿no? Y estas monarquías eran monarquías electivas, es decir, el conjunto de nobles, la casta militar, la nobleza militar que de alguna forma dirigía la tribu, se reunían en una asamblea y entre ellos elegían al rey. ¿Qué ocurría? Ocurría que estos reyes, una vez elegidos, procuraban que sus monarquías fueran hereditarias y asociaban a un hijo al trono, a un hijo, a un hermano, normalmente un hijo al trono. Claro, aquí se desencadenaban ya asesinatos, crímenes, venganzas, porque los nobles que habían quedado marginados de la elección, querían intentar que ellos o sus familiares ocuparan esa magistratura de Rex. Rex es un nombre, rey, que le dan los romanos, ¿eh? Los germanos no utilizaban esta palabra. Bueno, este conflicto, este enfrentamiento entre una monarquía tradicional hereditaria y una monarquía atávica de carácter electivo, pues llevó a unos enfrentamientos terribles. Y ya digo que hay cantidad de asesinatos, intrigas de corte, muertes, realmente es toda una época de conflictos tremendos. Los visigodos están enfrascados en sus guerras internas, en su morbo visigodo, diríamos, cuando llegan los musulmanes, y por eso pueden ocupar la península de una forma tan fácil, porque el Estado visigodo está sumido en una verdadera guerra civil. Y todo eso, pues en el romanticismo se le dio, pues eso, el morbo gótico, ¿no? El morbo de los germanos, de los godos. De esa forma de elegir a los reyes, de forma electiva, se inspiraron en las famosas Cortes de León, en las que se dice que es el primer parlamento, bueno, de la Edad Moderna, vamos a decir. Está inspirado en esa elección, es decir, vamos a concluir de esta conversación que los vasallos tenían también una potestad, tenían ya no unos derechos, sino una potestad ante el rey. Era vasallo, pero primero sería o sea, era bidireccional las obligaciones y los derechos. Y quiero llevarlo de la elección a las Cortes de León. Si entendemos que fue una de las primeras parlamentos de la Edad Moderna, está inspirado en esa forma de elegir. Es decir, dirían, bueno, vamos a inspirarnos en el tema de la elección germana, pero que no haya tantas muertes, ¿no? Entonces, ¿está ahí o no? Bueno, es un proceso evolutivo, no se puede sintetizar obviamente en un solo momento, como las Cortes de León de 1170. No se puede sintetizar en un solo momento, ¿no? Evidentemente, en León hablamos de cortes quizá por extensión de la palabra, ¿no? Yo más bien hablaría de curia, es decir, un espacio
una curia, un espacio político donde se reúnen los nobles, las gentes más importantes del reino, donde están los nobles más poderosos, las familias, los linajes más poderosos, también los obispos. La Iglesia era un poder fáctico importantísimo, ¿no? Y estos ratifican de alguna forma a la monarquía. La monarquía, los reyes de León en el siglo XII ya no son monarquías de carácter electivo, son monarquías hereditarias. Pero para llegar a esas monarquías hereditarias ha habido que pasar prácticamente medio milenio, desde el año 500 hasta el año 1000 o más del año 1000, en unos procesos de evolución hacia monarquías hereditarias, donde se llegará a una serie de pactos por los cuales, efectivamente, una familia monopoliza el poder real, monopoliza el linaje real, pero se apoya en estos nobles que constituyen esa curia regia. Andando el tiempo, allá por el siglo XII, esta curia regia se ampliará con poderes emergentes como son los poderes de las ciudades, lo que se llama en la Edad Media las universidades. Y ya las cortes se configurarán con tres grandes brazos. Las preside el rey, que ya es hereditario, evidentemente, donde estará un primer brazo formado por la nobleza, un segundo brazo de estas cortes formado por la Iglesia y un tercer brazo formado por las universidades, porque las grandes ciudades en Castilla, Salamanca, León, Burgos, etcétera, van cogiendo tanta fuerza, tanta como la nobleza, que constituirán su propio poder, el poder de esa burguesía emergente. Por tanto, la evolución hacia las cortes medievales es una evolución que efectivamente nace de este consenso entre las monarquías emergentes, primero electivas, luego hereditarias, y esta nobleza poderosa, junto a la Iglesia y más tarde las universidades, la burguesía, para llegar a un pacto, a un acuerdo. Y estas son las reuniones de cortes, donde se ponían de acuerdo o no en función de la presidencia, vamos a decirlo así, del rey, y donde participaban estos tres grandes estamentos, siempre perfectamente separados, perfectamente estipulados. Como todos sabemos, la herencia es un conflicto. Es decir, sí, no, por derecho de sangre, ya, pero es que derecho de sangre hay 5 hijos, otro bastardo, otro natural, otro que no bastardo, entonces ahí hay un conflicto de intereses. Y claro, siempre se puede decir, como pregunta, se puede decir que cuando hay una confusión para ver quién hereda el trono, siempre sale ganando el que tiene más apoyo de los vasallos, digamos. Es decir, sí, yo impongo mi derecho a ser heredero, a ser rey, pero porque tengo un militar o tengo los señores que me apoyan. Es decir, no es que soy rey simplemente por acción divina, sino por acción de los militares que me apoyan, de los vasallos, de los señores que me apoyan, ¿no? Puede ser. Es decir, Bueno, se basa, sí, sí. para ejercer se basa en los poderes de los vasallos. El que más vasallos Vamos a ver. tenga, como decía Julio César, si yo, mi éxito es convencer a legiones, cuando tengo más legiones, pues así soy, así es mi diplomacia, es esa, ¿no? Es un poco eso. Vamos a ver, las monarquías medievales, los monarcas medievales ejercían un poder que era un poder divino, como he dicho antes, ¿no? Por la gracia de Dios. Pero, evidentemente, una cosa es el poder divino y otra cosa es la realidad humana, claro. Y estos reyes, los reyes de las monarquías cristianas, tenían un código, teníamos unas leyes, las leyes hereditarias, que conferían la herencia, la sucesión, en el hijo primogénito. Pero ojo, el hijo primogénito de matrimonio legal. Eran reyes cristianos y, por tanto, el matrimonio, los hijos tenían que ser hijos, diríamos, legítimos. Podía haber un hijo ilegítimo tenido por el rey fuera del matrimonio, porque había tenido relaciones sexuales con una señora, estando casado, sin haber tenido hijos con la reina, pero podía tener un hijo con una mujer, con otra mujer, o bien porque lo había tenido antes de casarse. Para ser rey había que ser hijo legítimo de rey. Por tanto, con matrimonio eclesiástico, con matrimonio, diríamos, canónico. Otra cosa es lo que podría ocurrir en el caso de que un hermano pequeño, el segundo, el tercero, pues tuviera ambiciones y confabulara para convertirse en rey. Ha habido también casos en la historia. Quizá el más significativo es el caso de los Trastámara, una dinastía de bastardos que tomaron el poder en Castilla en un conflicto tremendo en el siglo XIV, al cual, por cierto, yo he dedicado mis 2 últimas novelas, Matar al Rey, el año pasado, el año 2022, en Penguin, Matar al Rey y Corona de Sangre. En Corona de Sangre, la segunda parte de esta trilogía, Pedro I
llamado el cruel o el justiciero. La historia tiene estas cosas, a veces te llaman cruel o a veces justiciero, depende. Pedro I el Oxímoron. Cruel es el hijo legítimo de matrimonio legítimo de su padre Alfonso XI. Y por tanto tiene todos los derechos para ser rey. Pero su medio hermano, Enrique II, que es el futuro Enrique II, el conde de Trastámara, que es hijo ilegítimo, tienen la misma edad, nacieron casi a la vez, ¿no? Que es hijo ilegítimo del rey, no tiene derechos, no tiene el derecho sucesorio en su mano para ser el heredero de su padre. Pero Enrique II quiere ser rey. Y habrá una guerra civil tremenda en Castilla entre Pedro I el Cruel, hijo legítimo, y su medio hermano, hermano de padre pero no de madre, Enrique de Trastámara, que acabará con la muerte, por cierto, a manos de su hermano. Hay una pelea entre los dos tremenda, que lo cuentan con mucha crueldad algunas crónicas, y en esta pelea cuerpo a cuerpo, con ayuda de un mercenario, Bertrand du Guesclin francés, Enrique II, conde hasta entonces de Trastámara, da muerte a Pedro I. Mata a su hermano, le corta la cabeza. Bueno, es una auténtica carnicería lo que ocurre allí en los llanos de Montiel, actualmente en la zona de La Mancha de España. Y Enrique II es alzado como rey por los nobles. ¿Por qué? Porque saben estos nobles que aunque Enrique II no es hijo legítimo del rey y por tanto no tiene derecho para ser rey, les va a dar privilegios, les va a dar feudos, les va a dar fortunas, castillos, dinero, si lo apoyan como rey. ¿Qué es lo que hizo esta gran nobleza castellana? Apoyaron al bastardo en contra del legítimo. Y de hecho, Enrique II ha pasado a la historia con el sobrenombre de Enrique II, el de las Mercedes, es decir, el que concede mercedes, privilegios a estos grandes nobles. Por tanto, es un caso paradigmático de un hermano bastardo que se convierte en rey enfrentándose en contra de la ley a su hermano legítimo. O sea, y ya para acabar esta maravillosa y jugosa conversación, se puede decir que Dios apoya siempre que seas más y tengas más ejército, claro. Bueno, no estoy muy versado en quién deja de apoyar o apoya a Dios, ¿no? No tengo ese gusto y ese placer de conocer estas cuestiones teológicas, ¿no? Pero es verdad que en la historia, normalmente, y sobre todo en la Edad Media y en la época feudal, como hemos dicho antes, una cosa es el derecho y otra cosa es la realidad. El que tenía la fuerza, sobre todo, claro, la fuerza militar, que solía ser también la fuerza económica en su mano, era el que salía triunfante. Y esto ocurría entonces y suele ocurrir casi siempre en la historia, e incluso en nuestros días. Bueno, muchas gracias, José Luis. Un placer. Lo primero, más que un placer, un privilegio que nos hayas atendido y te hayamos incluido en nuestra lista de grandes autores, que lo eres de verdad y merecieras más proyección pública, porque algunas de las películas que tenemos de historia son buenas gracias a tu asesoramiento. O sea, o sea Bueno, he que... sido asesor de una película, pero no me hicieron mucho caso, la verdad. Suele Ah, ocurrir, no. ¿eh? A veces un asesor es alguien en el cual se nombra y luego no se hace mucho caso, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Bueno, un placer, un privilegio. Muchas gracias. Y un saludo. Bueno, y para acabar, unas últimas palabras por tu parte y para despedirnos. Pues nada, que ha sido un placer. A mí me encanta hablar de historia y además cuando hay preguntas interesantes, la conversación se torna una conversación fluida, importante y sobre todo en estos tiempos que son tan fútiles y tan poco profundos, hablar en profundidad de estas cosas me parece que es oportuno y necesario. Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias.